Esta jornada técnica está a cargo, o la va a impartir, doña Silvia Herrán García. Doña Silvia Herrán García es arquitecto técnico por nuestra escuela. Es máster en innovación tecnológica de la edificación, también por nuestra escuela. Ha trabajado y ha participado en diversas asociaciones y empresas, ha trabajado en aislamiento térmico, en acústica y desde hace unos años, 2 años, es analista técnico de URSA. Su ponencia tiene por título Sostenibilidad en materiales de construcción, declaraciones ambientales de producto. Cuando quiera, Silvia. Vale, muchas gracias, Carmen. Bueno, ante todo, agradecer a la escuela la organización de este congreso y de la Semana de la Eficiencia Energética, que yo creo que hoy en día es el punto, el enfoque de donde estamos llevando nuestro sector. Bueno, mi ponencia va a ir sobre sostenibilidad en materiales de construcción, sobre declaraciones ambientales de producto. El índice que voy a seguir un poco es explicaré un poco los conceptos de sostenibilidad, que creo que todo el mundo tiene bastante claros, pero siempre es bueno recordarlos y hacer un poco de hincapié en ellos. Certificación, que está un poco abandonada con eso de los edificios de energía casi nulo, y creo que es importante tenerlo en cuenta. Y dentro de la certificación, las ecoetiquetas, que también es un parámetro que está bastante olvidado. Desarrollaremos un poco las declaraciones ambientales de producto y viendo el concepto, los tipos, la terminología, que siempre es fundamental para entender este tipo de ecoetiquetas. Algún ejemplo para entender el proceso, los indicadores y algún ejemplo en aislantes. Y luego el comportamiento que tendrían los aislantes frente al cambio climático. Y por último veríamos un poco la normativa, que es bastante abundante en este tema. Sostenibilidad. Como ha estado comentando el anterior ponente, él hablaba de crisis, nosotros hablamos de aspectos ambientales, económicos y sociales. Ha desarrollado bastante bien el aspecto económico. El aspecto social lo tenemos bastante pendiente. Necesitamos una concienciación de toda la sociedad, debido a que somos los usuarios de los edificios, los que vamos a utilizarlo para trabajar, para descansar o simplemente para hacer ocio en ellos. La parte más desarrollada son los aspectos ambientales y bueno, es la parte en la que va dirigida esta presentación. La construcción sostenible. Para que una construcción sea acorde con el desarrollo sostenible, necesitamos mejorar el estándar de edificio, utilizando un menor consumo de energía, tanto en el proceso de fabricación de los materiales como en el proceso de construcción. Proyecto conforme al entorno del edificio. Hay que proyectar teniendo en cuenta nuestro entorno, el entorno en el que se encuentra el edificio. La reducción de la demanda energética del edificio gracias a parámetros de proyecto, tanto orientación como diseño y aislamiento. Y un menor consumo energético en las instalaciones, tanto en calefacción, climatización, iluminación, intentando cubrir siempre, dentro de lo posible, la demanda con energías renovables, que están un poco olvidadas, entre comillas, aunque están ahora un poco más a la orden del día. El balance energético global del edificio. Es importante tener en cuenta todas las etapas del edificio, tanto en proyecto como en proyecto de ejecución, como en su uso, en la reparación, en el mantenimiento y en la vida útil del edificio. La construcción sostenible se basa en analizar diferentes aspectos en la fase de realización de un edificio, realizando un uso responsable y correcto de la gestión de todos los componentes del mismo, utilizando los recursos naturales, que España tiene bastantes recursos, tanto solares como de geotermia, y están un poco olvidados, y gestionando la energía que se consume. Es importante no solo intentar utilizar energías renovables, sino que la demanda de nuestro edificio sea la menor posible, que consigamos un confort
utilizando la energía menor posible. Los factores que influyen en la construcción sostenible podrían ser analizando y haciendo transparentes para los usuarios la energía necesaria para la fabricación de productos de aislamiento térmico y acústico, utilizando los análisis de ciclo de vida, ayudando a reducir el consumo de energía, utilizando, por ejemplo, un aislante óptimo en la envolvente y, sobre todo, cumpliendo la normativa vigente, tanto el DBH1 de ahorro energético como el DBHR de acústica y el de instalaciones, el RITE. Siempre estos son los criterios mínimos que tenemos que cumplir. Podemos pensar en ir un poco más allá, que nos puede facilitar ese ahorro energético en un futuro no muy lejano. Certificaciones y edificios de energía casi nulo. Los he puesto juntos porque creo que es bastante importante tener claros estos conceptos. Los edificios de energía casi nulo miran reducir la cantidad de energía del consumo, pero no miden los impactos, solo los impactos que tienen que ver con la energía. La certificación de edificios engloba también a los edificios de energía casi nulos. Evalúa los impactos producidos por el edificio. Existen diferentes sellos de certificación. Los más conocidos, los dos de arriba, los tres de arriba podríamos decir. LEED, que se pueden encontrar edificios certificados LEED en cualquier parte del mundo prácticamente. Surgió en Estados Unidos y es un poco como el referente que hemos tenido de certificación. BREEAM es la herramienta, el sello, la certificación proveniente de Inglaterra. Luego verde es la herramienta que tiene el Green Building Council de España y es la herramienta que tenemos más cerca, por decirlo de alguna manera. El Green Star es australiana, Casby es japonesa y Minergie es suiza. Existen infinidad de sellos de certificación. Los dos primeros, LEED y BREEAM, son más un checklist, un listado donde tú dices si cumplen esos objetivos o no. Y verde, aparte de tener como el checklist, tiene una cuantificación de esos impactos. ¿Cuántos kilogramos de CO2 vamos a ahorrar si utilizamos este tipo de instalaciones, este aislamiento, estos materiales? Es un poco más cuantitativo. Puedes ver un poco más la referencia de los valores con respecto a las demás. Los materiales de construcción. Los edificios, como todos sabemos, se construyen con infinidad de materiales y productos de construcción a lo largo de su vida útil. Juegan un papel importante para la evaluación del rendimiento ambiental de un edificio. Y es importante conocer sus características y los impactos ambientales, que muchas veces vemos un material que es natural o que llamamos natural, pero que tiene más impactos que un producto que no tenga ese concepto de natural. Es importante para una evaluación global del edificio. Bueno, vamos a desarrollar un poco el tipo de ecoetiquetas que existen en el mercado. Están las ecoetiquetas tipo 1, autodeclaraciones tipo 2 y las declaraciones ambientales de producto tipo 3, que son las que vamos a desarrollar a lo largo de la ponencia. En las dos primeras no se necesitaría el análisis de ciclo de vida y en las de tipo 3 sí que se necesita para valorar los impactos. La primera no se requiere una verificación de terceros, una parte externa que diga que se cumplen este parámetro a analizar. En las autodeclaraciones no se requieren, no hace falta, y en las declaraciones ambientales de producto, en las DAP, no se requiere, pero siempre aumenta su credibilidad a la hora de valorarse. ¿Qué comunican? Beneficios ambientales. La primera, sobre todo eso, beneficio ambiental. La autodeclaración, una mejora de ese aspecto ambiental.
y las tipo 3, un perfil ambiental, hacer un ciclo de análisis, un análisis de ciclo de vida. La normativa, pues normas ISO en todas, la 14.024 para la tipo 1, la 14.021 para la tipo 2, la 14.025 y la 21.930 para la tipo 3. Bueno, aquí os he puesto un ejemplo de tipo 1, donde es un distintivo de calidad ambiental, de garantía de calidad ambiental. Es de la comunidad, es de Cataluña, y te comenta el 35% de la materia prima utilizada procede de materiales reciclados. En este caso es de una lana mineral y el 35% es de vidrio. Bueno, nos vamos a meter un poco más en el desarrollo de la presentación y el concepto de DAP, Declaración Ambiental de Producto, tipo 3, o EPD, Environmental Product Declaration, son el resultado de un análisis de ciclo de vida de un producto, realizando una evaluación global y multicriterio de los impactos medioambientales, desde su origen hasta el final de la vida útil. El logo que veis, DAP, el de la izquierda, es el del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cataluña. Es uno de los organismos que está dando ahora mismo está haciendo este tipo de declaraciones. Las características de las ecoetiquetas, de las DAP. Una información expresada por módulos. Van desde las materias primas hasta la demolición en obra. Es una información ambiental del producto o del servicio. No pretende excluir a ningún producto del mercado, no hace un juicio de valor. Se pueden utilizar este tipo de ecoetiquetas para todos los materiales. Unos tendrán unos mejores impactos u otros peores. Siempre hay que valorar luego el impacto que producen en toda la vida útil del edificio. Habrá algunos productos que en fabricación sean productos que produzcan muchos impactos y a lo largo de la vida útil del edificio disminuyan el impacto global del edificio en gran medida. Esto es importante, un poco el sentido común. Si un material al principio me aporta 3 de impactos, pero me quita 8 en toda la vida útil, pues a lo mejor es mejor que uno que me consume solo 1 al principio y luego me consume 15. Hay que siempre valorar un poco todos los procesos, las etapas del edificio. Las ecoetiquetas se expresan de una forma que se permita la agregación de información. Todos tienen los mismos parámetros y lo único que se puede hacer para complementar ese edificio, en la evaluación de ese edificio, es hacer un sumatorio por parámetros, para darnos el parámetro final del edificio. Las declaraciones ambientales de productos son válidas durante 5 años, desde la fecha de expedición, después de la cual debe ser revisada y verificada. El proceso de verificación y validación de una declaración ambiental de producto deberá siempre seguir la norma ISO 14.025 y la 21.930. El ámbito en el que se encuentran define los parámetros que van a ser declarados, describe las etapas de ciclo de vida de un producto, define las normas para el desarrollo de estos escenarios e incluye las reglas de cálculo del inventario de ciclo de vida, así como los impactos. Incluye información que no está cubierto muchas veces en el análisis de ciclo de vida. Bueno, esto es un poco bastante teoría. En las siguientes diapositivas veremos un poco tablas donde se pueden ver un poco mejor esquematizado todos estos conceptos. Y también define condiciones para comparar los productos. Al medirse todos por los mismos parámetros, nos facilita una evaluación global del edificio. Los parámetros que analiza las declaraciones ambientales de producto es el consumo energético, que es una de las partes más importantes
y que más se están desarrollando hoy en día para incentivar la rehabilitación. El agotamiento de recursos naturales, eso también es un parámetro bastante importante. El consumo de agua, residuos sólidos, el cambio climático, la acidificación atmosférica, polución del aire y del agua, la destrucción de la capa de ozono, formación del ozono fotoquímico. Estos son parámetros que un edificio de energía casi nulo, algunos sí que los toca, pero otros no. Por eso estábamos hablando de la diferenciación entre edificios de energía casi nulo y certificación. Certificación trata en gran parte la energía, el consumo de energía, pero también toca estos diferentes impactos que también son importantes para los tiempos que corren. Las fases a considerar en el análisis, pues principalmente los módulos de la 1 a la 3 sería la fabricación de materiales, materias primas y fabricación. De la 4 es el transporte del producto hasta el edificio. El A5 es la construcción del edificio, la instalación del propio producto en los sistemas constructivos del edificio, y los módulos B1 al B7 es la vida útil del edificio, tanto el uso, mantenimiento, reparación, sustitución, rehabilitación, uso de la energía operacional, uso del agua operacional. Y los módulos C1 al C4 son de demolición, tanto de construcción y derribo, transporte a vertedero, como la gestión de residuos para reutilización, recuperación y su reciclaje, y la eliminación final, la destrucción. ¿Vale? Estos serían los módulos en los que se van a representar los valores que van a analizar los análisis de ciclo de vida en las declaraciones ambientales de producto. También hay que diferenciar diferentes tipos de declaraciones ambientales. El Cradle to Gate, que es de cuna a puerta, donde solo evalúa los módulos A1 a la 3, o sea, lo que es materias primas y fabricación de los materiales. Cradle to Gate with Options, módulos, bueno, es de cuna a la puerta, pero con algunas variaciones con respecto a la anterior. Los módulos es el A1 a la 3, que es materias primas y fabricación, y algunos módulos del A4 a la C4. Puede ser la instalación de un edificio, como su demolición, sin utilizar, por ejemplo, mantenimiento o reparación, dependiendo un poco del material que se vaya a estudiar. Cradle to Grave, cuna a la tumba, son los módulos, bueno, A1 y A3, igual que en los anteriores, y estudia también todos los módulos del A4 al C4. Es importante tener en mente unos ciertos conceptos para entender el desarrollo y el funcionamiento de una declaración ambiental de producto. Uno de los términos principales es la unidad funcional, es el desempeño cuantificado de un sistema de producto para su utilización como unidad de referencia. Esto es lo que dice la ISO 14040. Os he puesto aquí la definición en inglés que viene de la norma, y os lo voy a explicar mejor con un ejemplo que siempre se visualiza mejor. Por ejemplo, un aislante térmico, 1 metro cuadrado de este aislante en una fachada durante 50 años, con una resistencia térmica de 1,25 y considerando un entorno geográfico y tecnológico. En este caso es de España en el 2010. Es un poco las características técnicas y el parámetro que vamos a utilizar de partida integrados en un entorno. Porque no es lo mismo un aislante térmico en España, en el sur de España, en Granada, que a lo mejor en Galicia o en Madrid que en Cataluña. No es lo mismo. Otro de los parámetros son los flujos elementales. Es una cierta cantidad de materia que se utiliza con un proceso o que se obtiene a partir del mismo, producto, residuo o emisión. Para la confección del análisis de ciclo de vida se suelen utilizar un listado de flujos elementales. ¿Vale? Esto es un poco la teoría y ahora os explicaré con un ejemplo este concepto que a lo mejor queda un poco en el aire. Otro parámetro que también vamos a hablar de él es del ciclo de vida. Es
Hoy en día está a la orden del día, todo el mundo escucha hablar de ciclo de vida, análisis de vida, vida útil, un poco todos estos conceptos. Lo que se hace es, se consideran flujos provenientes de la naturaleza, tanto materias primas como energía, que se llevan un proceso de transformación y en las salidas tendríamos productos, emisiones. Es un poco el proceso que seguiríamos y que deberíamos de valorar. Aquí en la izquierda tenéis un poco el esquema de lo que seguiría un estudio, una valoración de las DAP. Fabricación, es las materias primas, que es el A1, transporte el A2 y la fabricación, que es el A3. Todos estos procesos tienen materiales, mermas, que se utilizan para reciclaje. Y luego construcción es el transporte de ese producto y el proceso de instalación y construcción, que sería el módulo A5. El uso del edificio del B1 al B7, lo que hemos estado comentando antes, el uso, el mantenimiento, reparación, una sustitución, rehabilitación, uso de la energía operacional y del uso del agua operacional. Y el fin de vida, de construcción y derribo, transporte a vertedero, reutilización y reciclaje. Bueno, el transporte también puede ser a plantas de reciclaje. Y luego la eliminación final del producto. Aquí en la parte derecha podéis ver que se producen mermas en todos, tanto sea en fabricación como en el proceso de instalación, como en la hora de sustituir ese material o en la vida en el fin de vida del edificio. Otros conceptos a tener en cuenta es el análisis del ciclo de vida, que es lo que hemos estado comentando, que es una recopilación y evaluación de las entradas y salidas del proceso que hemos estado explicando de entradas, transformación en los productos de salida. Y en los impactos ambientales, esta es la definición que utiliza la 14040. Otro concepto es ciclo de vida, son las etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema o un producto, desde la adquisición de materias primas hasta su generación a partir de recursos naturales. También es de la 14040. Y la vida útil es el periodo temporal durante el cual un edificio, un sistema constructivo o un producto cumple los requisitos funcionales o técnicos para los que se han fabricado. Y es de la 15.686. Como podéis ver, hay bastante normativa y creo que no está reflejada toda la que hay. El inventario de ciclo de vida es una tabla, por decirlo de alguna manera, que se refleja en las declaraciones ambientales de producto y explica un poco el mismo proceso. Entradas, que son transformados en flujos elementales, pasan por un proceso de transformación y se convierten en salidas que también se pueden transformar en flujos elementales. Esta es una de las tablas que os comentaba de los datos del inventario de ciclo de vida. Estas tablas van a aparecer siempre en las declaraciones ambientales de producto y, por ejemplo, este es el caso de un material aislante que se pueden ver arriba, la fabricación, construcción, uso y fin de vida. Y luego a la parte izquierda, de la primera columna, son los parámetros evaluados. Os podéis dar cuenta, en la fabricación y construcción sí que se consume energía primaria no renovable, utilización de combustibles secundarios no renovables, producción de residuos, consumo de agua dulce, material de salida, un poco todos los parámetros que se van a evaluar y con sus unidades correspondientes por metro cuadrado de panel. En fabricación y en construcción sí que existen datos, porque se utiliza energía para fabricarlo, para traer materias primas, para extraerlas. Y en la fase de construcción, porque utiliza el transporte para llevarlo al edificio y en la instalación del propio edificio. Sin embargo, en el uso del edificio no hay valores. Es un material que queda revestido, que nos olvidamos de él y pasa inadvertido totalmente. Es un producto que, a no ser que se haga un tipo de rehabilitación bastante integral,
si es una pequeña rehabilitación simplemente o reforma en una casa, ni se toca. Queda permanentemente ahí hasta que toda la vida útil del edificio. En los 3 últimos módulos, en el C2, C3 y C4, sí que se tiene en cuenta por la demolición, el transporte a vertedero o a plantas de reciclado y la demolición final. Pero es lo que os estaba comentando antes, que hay materiales que hay parámetros o módulos que no se contemplan porque no tienen un mantenimiento, no tienen una rehabilitación. Y es el caso, por ejemplo, de un material aislante. Indicadores de la evaluación de impacto. Todos los impactos se cuantifican mediante indicadores. Los parámetros evaluados en este caso es el potencial de calentamiento global, el potencial de agotamiento de ozono estratosférico, potencial de acidificación, potencial de eutrofización, potencial de agotamiento de recursos abióticos, potencial de formación de ozono fotoquímico. Estos parámetros son, por decirlo de alguna manera, los nexos común con todos los demás productos, ya sean en materiales cerámicos, madera, aislantes, en cualquier tipo de materiales de construcción. Este caso, por ejemplo, es un material aislante y es lo mismo. Pues se ven los impactos de fabricación, construcción y fin de la vida del producto. Voy a utilizar este ejemplo para explicaros un poco todo el proceso que sigue las DAP. Yo creo que todo el mundo ha estado desayunando con la caja de cereales delante y ha visto que hay como una tablita donde pone valor energético, proteínas, hidratos de carbono. Pues eso en verdad es una ecoetiqueta, aunque nosotros no la tengamos como tal, es lo mismo que reflejaría un material de construcción. Lo único que en comida siempre está como más reflejado, más a la vista. Materiales de construcción existen relativamente pocas DAP, y creo que es un punto de partida bastante importante para mejorar los impactos. Bueno, el ejemplo, si cogemos una manzana, una pera, pan, un poco estos productos que hay aquí, pues serían como la unidad funcional de partida de nuestra declaración ambiental de producto. Los flujos elementales, que serían los nutrientes, los hidratos de carbono, las proteínas, el agua, las vitaminas. O sea, son los parámetros que sacamos de las unidades funcionales para comparar con el resto de productos. No es lo mismo una manzana que una pera, pero tienen nutrientes, los mismos nutrientes o en común algunos nutrientes. Por eso se utilizan esos parámetros como flujos elementales, como elementos de partida. La comida no tiene energía como tal, utilizamos nuestro propio cuerpo para transformarlo en energía. Pues esto es lo mismo que sería con un material de construcción. Lo utilizaríamos para producir energía, ya sea consumiendo poca energía al instalar un aislamiento en una fachada. De alguna manera estamos reduciendo o transformando la energía, ¿vale? Y siempre es importante tener un equivalente, porque una botella de aceite es una botella de aceite, pero en nutrientes a lo mejor un vaso de leche sería equiparable a 2 botellas de aceite, un filete a 3 de aceite y pasta a 4. Pues siempre hay que ver los equivalentes para luego utilizarlos en el análisis de ciclo de vida, en este caso pues para hacer el valor energético del producto. Y es importante siempre identificar los impactos ambientales, hacer una transformación de los flujos en impactos equivalentes. Siempre todo se debe de medir en los mismos parámetros para poder compararlo en cierta manera. Los indicadores ambientales, esto es lo que os he estado comentando, que siempre hay que utilizar un equivalente. Teniendo el inventario de ciclo de vida, se utilizan unas reglas de cálculo que serían estos equivalentes para utilizar siempre los mismos parámetros. Y para ello se podrán valorar los impactos medioambientales.
Añadiendo siempre flujos elementales podemos obtener los impactos equivalentes. En estas tablas se pueden ver un poco los indicadores de las entradas y de los impactos ambientales. Bueno, son tablas que están en inglés porque están cogidos de la norma europea. Hablan del calentamiento global, de la acidificación, de los componentes abióticos y las unidades en kilogramos de dióxido de carbono equivalente. No sé si lo veis en la primera tabla, todos son kilogramos de algo equivalentes, porque se fijan todos los mismos criterios. La tabla 2 son los indicadores que describen las fuentes de uso, si es un material con energías renovables, no renovables, y igual las mismas unidades que se utilizarían para los parámetros. Los indicadores de salidas y de residuos, pues al igual que la anterior diapositiva, pues te habla un poco de los materiales reciclados, de la energía que se exporta y de las unidades, megajulios, kilogramos, de los residuos peligrosos, radiactivos y también de las unidades en kilogramos. Este sería un poco un símil entre un edificio y un producto. La parte de abajo sería el proceso que llevaría una declaración ambiental de producto, con la etapa de producto, el A1, el A2 y el A3, que es la fabricación, suministro de materias primas y el transporte de ellas, el proceso de construcción, que es A4, A5, luego la etapa de uso y la etapa fin de vida. Si os dais cuenta, tienen los mismos módulos en edificio, debido a que si tenemos 15 productos, podamos sumarlos con las mismas unidades y los mismos parámetros para obtener la evaluación global del edificio y así obtener unos valores cuantificativos de esos impactos. Esta es una tabla que también aparece en las declaraciones ambientales de producto. Estoy siguiendo un poco el esquema que llevaría una declaración ambiental de producto, desde la terminología que viene expresada, las tablas de los impactos y esto es como un resumen, una recogida de todos los procesos, de todos los parámetros. Te vienen las unidades, te vienen los parámetros, un poco los impactos, los indicadores y es un poco el resumen que vendría. Tengo un ejemplo en la siguiente diapositiva y donde se ve un poco la producción, transporte, instalación, vida y fin de vida y los indicadores ambientales, tanto consumo de recursos energéticos, energía primaria, renovable, energía no renovable, el agotamiento de recursos naturales, el consumo de agua, residuos sólidos, residuos eliminados, el cambio climático, la acidificación atmosférica, contaminación del aire, la contaminación del agua, destrucción del ozono estratosférico, formación del ozono fotoquímico. ¿Vale? Es una matriz de información. Y este es un poco el proceso que estamos llevando, que estamos explicando. El análisis de ciclo de vida, del proceso de fabricación, para obtener esos valores e introducirlos en el inventario de ciclo de vida, que es la tabla que hemos estado explicando antes, y para luego transformarlos en indicadores de evaluación del impacto, tanto en los parámetros, unidades y toda la etapa de ciclo de vida del edificio. Y todo bajo la normativa europea. Las declaraciones ambientales de productos como un componente de un edificio. Tenemos un sistema constructivo de una fachada y se compone de acabado, fábrica de ladrillo, un aislante, otra fábrica de ladrillo, yeso y pintura. Se tiene que hacer el análisis de ciclo de vida de cada uno de estos productos. En este caso, por metro cuadrado,
para poder utilizar los mismos parámetros a la hora de hacer un sumatorio, de poder hacer un inventario de ciclo de vida de la fachada. Es pues lo que se estaba comentando, que utilizas los mismos parámetros para todos, le das unos valores y luego haces el sumatorio. Y eso se ve reflejado en la tabla de la fachada, del inventario de ciclo de vida. Y también la unidad sería por metro cuadrado. Como componente de un edificio, una declaración ambiental de un componente de un edificio, de un sistema constructivo, a una declaración de edificio. ¿Cómo se pasaría? ¿Cómo sería el proceso? Pues sería lo mismo, teniendo ya todos los componentes del edificio, todos los sistemas constructivos, con su análisis de ciclo de vida hecho con un inventario, se sumarían porque tienen las mismas unidades y los mismos parámetros de medición, y se iría sumando hasta pasando por la construcción, la fase de uso del edificio y llegando al fin de la vida útil de ese edificio. Así se puede hacer una idea, una cuantificación de los impactos que tendrían todos los materiales que se utilizan en la fabricación, o sea, en la construcción de un edificio. Estos son dos declaraciones ambientales de producto. La primera, la DAP, es la portada de una de las declaraciones ambientales de producto que tenemos en URSA, y bueno, es un poco el encabezado, y la explicación es un poco, ha seguido el mismo proceso que hemos estado comentando. Tiene sus tablas de inventario de ciclo de vida, explicaciones de las unidades funcionales, de los flujos elementales, de los impactos y poco más. Y la ECO es una declaración ambiental de producto del poliestireno extruido, pero es a nivel sectorial. Se ha hecho a nivel de fábrica y directamente se han cogido los valores y se han extrapolado para sacar los valores de los diferentes productos que tenemos de poliestireno extruido. Al igual pasa con la DAP, que un poquito más adelante lo veremos. Bueno, en el catálogo de las DAP hemos hecho un análisis de ciclo de vida de nuestra fábrica en Tarragona y hemos conseguido una declaración ambiental de producto para el panel fieltro, que es un material que utilizamos como aplicación en fachada. Lo que hemos hecho ha sido extrapolar esos valores de la fábrica para hacer el análisis de ciclo de vida del resto de productos. Esto sería un poco lo que podéis encontrar, tanto las dimensiones y características técnicas y sellos de calidad, como el resumen que tenemos de la declaración ambiental de producto. Módulos A1, A3, que sería materias primas y fabricación, donde uno de los parámetros es la energía primaria consumida y las emisiones de CO2. Son dos parámetros que hoy en día se tienen bastante en cuenta. El módulo 4, el de transporte, se ha estimado una distancia media, dado que al estar en Tarragona pues, no es lo mismo mandarlo a Cádiz que mandarlo a Barcelona, por lo que se ha hecho una estimación de una distancia media. Y luego el módulo A5, que es el de residuos, en la instalación en la aplicación de fachada. Y lo mismo ocurre para las declaraciones ambientales de producto del poliestireno extruido. Tiene el módulo A1, A3, el módulo A4 y el módulo A5. En el catálogo solo se recogen los resúmenes. De todas maneras, si queréis saber cualquier valor o saber las tablas de las declaraciones ambientales que tenemos, podéis poneros en contacto con el departamento técnico, con cualquiera de nosotros, y estaremos encantados de dejaros los ciclos de vida de sus materiales. El comportamiento frente al cambio climático desde la perspectiva de un producto, si os dais cuenta, las lanas minerales tienen mejor comportamiento que un poliestireno expandido o que un poliuretano. Estos parámetros parecen que son peores los expandidos y los poliuretanos que las lanas minerales. En verdad, tienen
menos impactos las lanas minerales, pero más adelante se va a ver el impacto global con el edificio. Por ejemplo, este es de la perspectiva desde los sistemas constructivos, bueno, de los sistemas más bien de los elementos que formarían un edificio. Las lanas minerales e incluso el poliestireno expandido y el poliuretano, en comparación con una fábrica de ladrillo, sus impactos son casi inapreciables, se pueden despreciar prácticamente comparado con otros productos de construcción. Referente a la perspectiva del edificio, un aislante tiene muy pocos impactos comparado con lo que es capaz de ahorrar energía en un edificio a lo largo de su vida útil. Es casi, aunque utilizáramos un poliestireno expandido, sería casi inapreciable. El ahorro de energía es uno de los pocos productos en construcción que llegan a estos valores de ahorro de energía. Normativa de los ciclos, de los análisis de ciclo de vida de los materiales. Existen muchísimas más normas de las que he reflejado aquí, como las de sostenibilidad, que serían las 15.600, que son bastantes. Aquí lo único que he representado sobre todo son la 14.024, que es etiquetado y declaraciones ambientales tipo 1, ecoetiquetado, principios y procedimientos, la 14.025, que es etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales de producto tipo 3, tanto principios y procedimientos, la 14.040, que es de gestión ambiental, análisis de ciclo de vida, la 41 igual, la 42, la 43, la 44, todas están enfocadas al análisis de ciclo de vida. Y la 50, que es de terminología y vocabulario de gestión ambiental. Hoy en día se están teniendo en cuenta mucho la reducción, la demanda, bueno, la reducción de energía, el consumo de energía, pero hay que tener en cuenta que la mejor reducción de energía es el consumo que no tenemos. Si intentamos tener un consumo moderado, en cierta manera, de la energía, utilizando materiales que ayuden a mantener la temperatura interior de un edificio o a protegerla de la temperatura exterior en verano, y utilizando energías renovables durante todo para todas las instalaciones de un edificio, se puede reducir la demanda de esa energía, utilizando pues eso, solo la energía que se demanda del edificio. Bueno, os quiero dejar esta página porque creo que es interesante que la echéis un vistazo. Es una web francesa y es una base de datos de declaraciones ambientales de producto. Recoge todo tipo de aislantes, tanto materiales cerámicos como hormigones, y siempre creo que es importante, aunque tengamos que pensar de una manera de regionalizar las cosas que tenemos, pero siempre hay que tener un ojo en el resto de la Unión Europea. Ellos llevan muchísimo tiempo trabajando en sostenibilidad, en eficiencia energética. Nosotros prácticamente estamos empezando y creo que es interesante coger las herramientas que tienen ellos, que ellos han desarrollado durante años, y utilizarlas, siempre utilizando el sentido común, pensando que esto es España, que esto no es Dinamarca, no tenemos una misma concienciación. Nuestros colegios utilizan el proceso de reciclado desde hace muy poco, en Dinamarca llevan años utilizándolo. Entonces necesitamos tener primero una concienciación y utilizar todas las herramientas que tiene el mercado europeo y el mercado mundial para intentar extrapolarlas a nuestra situación actual. Y creo que esta, por ejemplo, sería una de las herramientas que nos podría ayudar
por ejemplo, para intentar ver cómo influirían, qué impactos tendría nuestro edificio sin tener unas declaraciones ambientales de producto como tales en productos españoles. Hay ahora mismo pocos productos en España que tengan declaraciones ambientales de producto donde podamos ver los ciclos de vida, donde nos den unos parámetros con unas ciertas unidades. Y creo que si tomamos de referencia, por ejemplo, esta página francesa, podemos hacer una valoración de los impactos que producen nuestros edificios e intentar utilizar otros materiales que reduzcan esos impactos. Muchas veces hablamos de productos naturales. ¿Qué es un producto natural? Un producto que está en la naturaleza. La mayoría de los productos que se utilizan en construcción vienen de productos naturales, vienen de materias primas naturales, pero es importante ver los impactos que tienen a lo largo de toda su vida útil, porque un material puede ser muy natural, pero si se utilizan procesos de transformación o procesos de rehabilitación que necesitan productos que sí que son más contaminantes que un producto que sea un plástico, por eso siempre hay que comparar los análisis de ciclo de vida, los impactos que producen, porque nos dan una visión diferente. Natural no significa que sea sostenible, por decirlo de alguna manera. Hay que mirar los impactos y eso lo dan las declaraciones ambientales de producto. Todavía estamos muy a la cola del resto de Europa, pero yo creo que, espero que en un futuro no muy lejano nos pongamos al día, porque hay mucho trabajo de eficiencia energética. Ahí sería si hay 73 sectores en el mercado español, podría ser el número 26. Hay mercado, hay trabajo. El problema que necesitamos es concienciación, es poner interés, intentar formarnos lo máximo posible. El resto de Europa nos saca ventaja, pero de largo. Y yo creo que ahora mismo utilizar todas las jornadas técnicas, todos por ejemplo, la Semana de la Eficiencia Energética, todas las herramientas que nos puedan dar ahora mismo, intentar aprovecharlas para desarrollar una línea profesional que está abierta a todos los aparejadores en concreto, porque creo que nos tenemos que renovar. Si no hay obra nueva, tenemos que utilizar rehabilitación, eficiencia energética, porque tenemos una base. Hay muchos ingenieros que les falta esa base de construcción. Tienen una idea muy concebida y muy estructurada, pero les falta los principios básicos que nos da la escuela. Y yo creo que nosotros podemos renovarnos y empezar por una línea profesional en ese ámbito. Bueno, gracias por su atención y si tenéis cualquier duda podéis escribirnos al correo que aparece en pantalla. Bueno, vamos a empezar un turno de preguntas. ¿Hay alguien en la sala, alguna persona que quiere hacer alguna pregunta relacionada con el tema? ¿No? Bueno, yo sí tengo un par de preguntas. Sí. Son 2 o 3 preguntas, te las hago todas seguidas y luego tú ya me contestas por el orden que quieras. Perdona por si no te tuteo. No, bueno, nos conocemos, no tiene importancia. Ursa es una empresa que se dedica a fabricar materiales de construcción. Nos has expuesto muy bien todo el desarrollo y todo el procedimiento a seguir para evaluar el impacto ambiental y también evaluar su eficiencia energética. También, como has dicho, de alguna manera en toda tu exposición, eso se sabe en fábrica, pero una vez que estos materiales, entendido yo por lo menos, están ya en el edificio construido, pues se sabe poco de ellos, de su comportamiento, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber, por un lado, si Ursa, aunque de alguna manera con la última página web me lo has aclarado, pero Ursa, por propia iniciativa suya, ¿tiene alguna perspectiva o algún proyecto para poder hacer un análisis del comportamiento de estos materiales ya con el edificio construido, por lo tanto, y no solo del continente, sino también cómo afectaría esos materiales al contenido?
Eso por un lado. Por otro lado, me gustaría saber si para la empresa es difícil integrar estos 3 conceptos de sostenibilidad que nos has puesto al principio, que es impacto ambiental, que es el económico y la eficiencia energética. No sé si hasta qué punto, bueno, pues qué dificultades entrañan, un poco desde el punto de vista empresarial. Entonces, bueno, me gustaría que me contestaras un poquito a estas ideas. Bueno, con respecto a la primera pregunta, EURS ha estado desarrollando todos los análisis de ciclo de vida de una de sus fábricas en Tarragona. Hemos conseguido una declaración ambiental de producto y lo que hemos hecho ha sido extrapolarlo al resto de productos. De alguna manera, ya estamos estudiando el ciclo de vida de ese material en el edificio. La declaración ambiental te explica la fabricación, los impactos que produce en fabricación, y mientras el uso del edificio se mantenga en esa aplicación, no produce ningún tipo de impacto. Creo que hay muchísimas herramientas, tanto de Andimat como de Afelma, donde se pueden hacer una valoración de los consumos energéticos que ahorraría un aislante térmico, en este caso. Y bueno, en nuestra página web también contamos con alguna de ellas, desarrollada por Josep Solé, y se pueden ver unos ahorros energéticos bastante importantes, hasta de un 40%, si llegamos, por ejemplo, a un espesor de 15 centímetros. Entonces, es un poco también, dependiendo del sistema constructivo donde se aplique, se llegarán a tener más ahorros o menos ahorros. Y referente a la segunda pregunta, ¿me la puedes repetir? Sí, es un poco el principio, sí, cuando pones la sostenibilidad engloba el impacto ambiental, al económico. Sí, económico y social. Y también, no me da tiempo, creo que es el energético. Entonces, eso como empresa es difícil de gestionar a la hora de, bueno, pues de sacar un material, a la hora de integrar todo eso para que sea efectivo. Relativamente es complicado en los tiempos que corren, porque los aspectos ambientales los tenemos estudiados, seguimos en ello, innovando. Tenemos un departamento de I+D que intentan siempre mejorar la eficiencia energética de nuestras fábricas, de nuestros productos, intentar hacer una reducción de todos los impactos. El económico, intentamos siempre hacer aportaciones en asociaciones que desarrollan proyectos para desarrollar eficiencia energética el sector. Y el social, intentamos concienciar que nosotros nos pagan por estudiar eficiencia energética. Yo estoy 8 horas al día viendo normas de eficiencia energética. Entonces, creo que hacemos una labor de concienciación a través de universidades, estas ponencias, dando a entender un poco los conceptos que nosotros vamos viendo a lo largo de nuestras horas de trabajo, intentar reflejarlas a los demás, intentar concienciar de que si compartimos información podemos avanzar, podemos no a lo mejor llegar al mismo nivel de Europa, pero sí intentar no quedarnos tan atrás. Y es importante eso, sobre todo la concienciación. Si no tenemos conciencia de que hay muchísimos impactos que se pueden reducir intentando hacer una construcción que colabore con el desarrollo sostenible, no vamos a llegar a ningún sitio por muchos proyectos que se saquen. Hay que empezar desde los niños que van a la guardería explicándoles que una botella de plástico no se tira a un contenedor normal, se tira al contenedor amarillo. Partiendo de esa base, si llegará un momento que nuestros, por decirlo de alguna manera, nuestras generaciones sean las que nos tengan que educar a nosotros en eficiencia, en sostenibilidad. Entonces, creo que nosotros intentamos tocar un poco todos estos aspectos en el desarrollo de nuestros productos a la hora de hacer marketing o de desarrollar nuestros productos en fábrica o a la hora de dar charlas en jornadas técnicas. Muchísimas gracias. Yo personalmente, bueno, yo creo que también lo sabe, me adhiero a todas estas ideas de eficiencia energética y las suscribiría todas juntas. Muchísimas gracias. Perdón, había una pregunta. Profesor, ¿no?